Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanguna Kuiki, hasta Wangyu Pai Chaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño fuera habitual, se conversara de los problemas, se comprendiera sin criticar. Voy a decir que la violencia no entrará nunca más. Hay que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz y puedo ayudar a mejorar mi comunidad. El respeto renueve el amor en casa, la confianza renueve el amor en casa. Dialogando renuevo mi amor en casa, trabajando juntos lo podemos lograr. Más te quiero, más te respeto. 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 Más te quiero, más te respeto.
conferencia internacional sobre inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza y para garantizar un desarrollo sostenible de nuestros países. La conferencia internacional hemos invitado especialmente para el día de hoy al doctor Alberto Minujín, quien es director de Equidad para la Infancia en América Latina. Y también está con nosotros el doctor Leonardo Yáñez, director de programas para América Latina de la Fundación Bernard Van Leer. Y como comentaristas está con nosotros el doctor Adrián Díaz de la OPS-OMS y también con nosotros Gabriela Guerrero, nuestra querida Gaby de UNICEF, es oficial de políticas públicas de UNICEF. Un verdadero panel internacional porque estamos, Padre Gastón, con Argentina, Venezuela y México juntos en estos reunidos para analizar este tema que a todos nos une sobre inversión en la infancia. Yo, antes de pasar al Padre Gastón para la coordinación, quiero anunciarles que ha salido esta edición del blog de noticias de inversión en la infancia con una recopilación de las columnas de opinión y entrevistas a los principales líderes intelectuales, en fin, actores de la infancia en el país. Es una recopilación de los últimos 5 años de lo que he editado. Los recomendamos plenamente. Padre Gastón, entonces, a sus órdenes. Bien, vamos a comenzar esta reflexión, ¿no?, que tiene como tema lo que es inversión en la infancia, ¿verdad? Pero nos interesa como renovar esto, ¿no? Decir inversión en la infancia, factor clave para la erradicación de la pobreza, todos los días cambia, ¿no? Todos los días cambia, sobre todo en países como el nuestro, donde todo cambia todo el tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué hacer para lograr un desarrollo sostenible para nuestro país? ¿Qué hacer? ¿Qué propuesta dar? Entonces estamos en otra etapa, ¿no? Ya hemos descubierto cosas y hemos descubierto una herramienta muy buena que nos ha ayudado mucho y nos ayuda mucho, que ha sido el infobarómetro, ¿no? Es decir, saber la realidad es muy importante. Pero ahora, ¿qué proponemos? ¿Qué camino andar? Y eso lo tenemos que decidir juntos. Entonces le voy a pasar la palabra al señor Alberto Minujín, ya para que él nos dé su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por invitarme a esta reunión que creo que es muy importante, muy importante, porque estamos todos comprometidos en una lucha que es difícil y que lo sabemos, porque hace años que estamos compartiendo, creo que todos los que estamos en esta mesa tenemos años compartiendo, los cuales viejos, algunos somos muy viejos, yo tengo como 340 años, así que, pero en una lucha que es quijotesca, como tú decías, pero que vemos algunos cambios, pero que no son suficientes. Entonces, yo quiero dedicarle tiempo para algunas reflexiones que estén ligadas al tema central que estamos tratando de trabajar. Y básicamente yo quisiera mencionar o tratar de discutir esta idea de erradicar la pobreza. Y creo que para eso es necesario avanzar en una sociedad equitativa y con justicia social. Y yo diría que la erradicación de la pobreza comienza con los niños y con la infancia, y comienza con la primera infancia. Este año se cumplen, ahora en 2 meses, 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. 25 años, ahí hay un tango que dice 20 años no es nada, o 30 años no es nada, ¿cuánto dice? Dice algo así, pero es una cantidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué
¿qué hemos avanzado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más nos falta? ¿Qué cosas nos sirve la Convención y qué cantidad de cosas quedan afuera? Y creo que hay avances en América Latina, vemos, y hoy se mencionaron, avances importantes en temas legislativos, normativos, pero creo que seguimos con un desfasaje entre lo normativo, entre lo discursivo y la realidad, sobre todo cuando vamos al territorio, cuando vamos a los lugares, cuando vamos y vemos las enormes inequidades que hoy se estuvieron nombrando y cuando vemos que esto que se dijo hoy, que es la mayor enfermedad que tenemos, que es la pobreza, y la mayor enfermedad que tenemos, que es la pobreza de los niños, no se ha eliminado, no se ha erradicado en cuestiones tan básicas como el tema de la nutrición. Entonces yo creo que nos falta bastante por hacer y yo quería, en realidad quiero hacer un homenaje a alguien que ha luchado mucho por la Convención de los Derechos del Niño, que es Eduardo Bustelo, que desgraciadamente ha fallecido hace menos de un mes, que Eduardo ha sido una personalidad compleja, como son todos los pensadores, ¿no? Comprometido con la acción, pero también comprometido con decir las cosas como deben ser. Y eso es algo que todos nosotros estamos tratando de hacer. Con Salvador hemos estado trabajando juntos con Eduardo en UNICEF y ahora nos hemos puesto a trabajar del lado de la sociedad civil con un esfuerzo que es muy difícil y Salvador sabe que comenzamos ya hace años, cuando sale la Convención de los Derechos del Niño se establece una gran discusión entre necesidades y derechos. No sé si totalmente. Te debes de acordar totalmente de esto. Y nosotros decíamos, primero, no hay contradicción. Las necesidades son derechos, pero los derechos es mucho más que las necesidades. Y eso fue una lucha difícil de avanzar, y creo que hemos logrado avanzarlo, pero yo lo que quiero mencionar, y quiero leer algunas cosas de Eduardo antes de pasar a otra parte de mi presentación. Él veía a la infancia, por eso, ¿por qué nos enfocamos en la infancia? Y nos enfocamos en la primera infancia. La idea es que la infancia es una parte integral de la sociedad. Como tú decías al comienzo, no es lo que va a venir, es lo que es hoy, ¿sí? Es decir, lo podemos mirar como cambios generacionales, mirarlo como una inversión hacia el futuro, o mirarlo como una parte integral, mirado hacia abajo, generacionalmente, es una parte integral, es una conformación de la sociedad que tiene voz, que debe decir qué es lo que quiere y que nos debe hacer cambiar. Y una de las cosas que insistía Eduardo es la infancia como el comienzo, es decir, la idea de la natalidad, del nacimiento, como algo nuevo, como algo distinto. Nosotros nos enfocamos mucho en los finales. Queremos saber el final de la película, queremos saber el final de las novelas que estamos leyendo, queremos llegar rápido a la última página, pero en realidad quizás lo más importante es el comienzo. Es cómo nos planteamos ese comienzo. Y la infancia nos da la posibilidad de un comienzo distinto, la posibilidad de cambio, la posibilidad de la emancipación. Yo quiero muy brevemente, para no extenderme, pero quiero leer el último libro. Nosotros hemos hecho varios trabajos y publicaciones juntos. Me estaba acordando de uno que se llama Todos Entran y con Eduardo habíamos estado discutiendo porque queríamos hacer otro y íbamos a ponerle Todos Entran con un signo de interrogación, porque el que hicimos se llamó Todos Entran, políticas para la inclusión. Pero eso ya fue unos cuantos años y vemos que todavía la inclusión no se ha logrado. Así que estábamos pensando en armar uno que tuviera un signo de interrogación. Pero en el último libro de él, que se llama El recreo de la infancia, dice lo siguiente. Permítanme que les lea unos pocos párrafos. Recrear la infancia significa generar un espacio en la cultura
donde esa realidad sea pensada como una forma de vínculo intergeneracional y como una categoría emancipadora, y no meramente como una instancia de puro sometimiento a los adultos. Es decir, un tema central es el tema del poder, como es en todos los temas. Básicamente nosotros estamos sometidos continuamente a un tema de quién tiene el poder y cómo se maneja ese poder. Y dentro de estas relaciones de poder y de peleas por la lucha del poder, también hay una lucha entre los adultos, que queremos dar una continuidad y que la sociedad del futuro sea como la hicimos nosotros, y la infancia y la niñez, que en realidad tienen sus propias ideas. Entonces, parte de esta idea de pasar al niño de objeto a sujeto, que es la convención, es trasladar ese poder, darles poder para que nos digan y para que trabajen con nosotros en un cambio. Él dice, en este intento, el concepto de autonomía de la infancia, resulta medular, pues se pretende fundamentar nada menos que la libertad. Se sabe que sin libertad no hay persona. Y él en realidad, cuando habla de la libertad, lo que estamos pensando no es una libertad individual. Yo quiero ser como yo soy, que está bien, porque uno de los grandes cambios importantes que ha pasado en el siglo XXI, Nancy Fraser tiene una serie de trabajos sobre esto, es pasar de la pelea por la redistribución a la pelea por la identidad. Es decir, queremos ser reconocidos como libres, como personas, de que somos distintos y porque soy distinto no tengo por qué ser discriminado. Pero también la idea de la libertad es una idea colectiva. Entonces él dice, la infancia es una etapa en la cual la subjetividad, concebida no solo como marca identitaria, sino también como forma de pertenencia social, se expande. Es decir, la idea de libertad como pertenencia social. Y les quiero leer dos breves cosas más, si me permiten, y me disculpan, pero la idea de que la necesidad, él dice, la necesidad es la primera que enseña que estamos en el mundo. ¿Sí? Es decir, necesitamos comer, necesitamos a nuestra mamá, necesitamos el pecho, necesitamos el cariño, necesitamos el afecto. Pero la infancia debe superar esta idea de la necesidad hacia esta idea de la libertad. En esto consiste también la responsabilidad de los adultos para comprometernos con otro comienzo. Emanciparse como comienzo significa apartarse del poder previo, del ya ha sido. Por eso tenemos tanta dificultad con los niños y mucha más dificultad con los adolescentes, ¿sí? Porque los que trabajamos en esto, una cosa importante y fundamental es trabajar con esta primera infancia, los primeros años, porque está la familia, etcétera, pero en realidad la mayoría de los programas es más difícil trabajar con los adolescentes que con la primera infancia. ¿Por qué? Porque es el momento contestatario, es el momento de decirnos que no, y no sabemos ahí muy bien qué hacer. Finalmente quiero decir, por esta razón, argumento, dice Bustelo, que la infancia es una categoría emancipadora y no una categoría que queda encadenada a la transmisión. Es por eso que creo que es tan importante esta reunión, porque estamos hablando de inversión en la infancia, pero no la estamos hablando desde el punto de vista de decir, bueno, los niños necesitan
cubrirse de ciertas cosas, de ciertas necesidades, sino que lo estamos pensando, además de eso, en esta idea de cambio y en esta idea de emancipación. Entonces, por eso creo que el título de este panel, que es Inversión en la infancia, factor clave para la erradicación de la pobreza y garantizar un desarrollo sostenible, es importante porque tenemos que discutir también qué es el desarrollo, qué pensamos como desarrollo y hacia dónde vamos como desarrollo. Entonces, si me ayudan con lo visual, tengo una pequeña presentación. Que les quería comentar dónde estoy yo ahora y algunos temas que quiero tomar. Por bastante tiempo trabajamos yo siempre me he movido entre la política, la academia y organizaciones como UNICEF, en la cual he tenido mucha suerte de estar trabajando un tiempo. Pero cuando dejé UNICEF ya hace unos cuantos años, empecé nuevamente a dar clases en la New School y armamos algo que lo llamamos Equity for Children o Equidad para la Infancia en América Latina. ¿Por qué tomamos? Porque lo discutimos bastante. ¿Por qué el tema equidad? Porque creemos que no va a haber erradicación de la pobreza si no tomamos pobreza y equidad como un grupo y como un tema específico y compacto, coherente y en el cual estamos todo el tiempo planteándonos este problema. No es lo mismo decir acceso a las escuelas que decir acceso equitativo e igualitario a las escuelas. Son dos cosas distintas. Entonces, estamos en esta lucha que comparto también con Salvador, porque ahora que estamos desde la sociedad civil, potenciando los trabajos desde en realidad yo estoy en la academia, pero estamos tratando de ligar la academia con la sociedad civil y con grandes organizaciones y ONGs como Save the Children, UNICEF, etc. Entonces, pensamos que el marco conceptual que estamos trabajando tenemos los derechos como marco muy general, pero las políticas públicas tienen que estar al lado de los derechos y las políticas públicas con dos temas centrales, la pobreza por un lado y la desigualdad, centrándonos en la equidad en general. Uno de los temas que yo quisiera marcar, porque acá se dieron muchas cifras de pobreza, yo quiero marcar que lo que se está hablando es de pobreza por ingreso. La pobreza infantil, la vivencia de los niños y niñas que viven en la pobreza trasciende los temas monetarios muchísimo. No me quiero extender en eso porque en realidad creo que ya me estoy superando de tiempo y además porque podría dedicarle mucho tiempo, que es algo que he trabajado mucho. Pero uno de los temas que nosotros estamos marcando y que yo quiero recalcar en esta reunión es que el tema de la pobreza y sobre todo la pobreza infantil es un tema multidimensional. Que la idea de que con el ingreso compramos todo es una idea muy ligada al mercado, está ligado a los adultos, pero en cuanto más nos alejamos de las posibilidades, de las cosas que nos pueden dar el mercado, que empiecen el cariño y el afecto. Pero además de eso, hay otra serie de cosas que realmente la pobreza por ingreso no nos la da. Un hogar en una zona pobre, en una villa de emergencia, como la llaman en Argentina, que tiene un ingreso suficiente para estar del otro lado de la línea de pobreza, no es pobre, pero no tiene agua, no tiene servicios y no tiene escuela inicial, etc. Entonces, este es un tema central. El otro tema es el tema de la equidad, que no quiero detenerme demasiado, pero quiero marcarles, si quisiera, señalar dos cosas respecto a
la inequidad, porque estamos muy acostumbrados a ver la inequidad como un tema de diferencias verticales, es decir, diferencia de ingresos, diferencias sociales, pero hay otro aspecto que es lo que se llaman inequidades horizontales, que están ligadas a la discriminación, que están ligadas a las diferencias geográficas, que están ligadas a las diferencias étnicas, que están ligadas a una serie de cuestiones que lo que se ha visto en muchos de los trabajos, cuando uno estudia por qué se genera la violencia, por qué ciertos grupos, todo el tema de violencia de los gangs en Centroamérica, etcétera, además de que está el tema de la droga y temas económicos por detrás, también hay temas de identidad ligados a discriminaciones. Entonces, si uno quiere priorizar acciones de política, tiene que mirar ambas diferencias, y ahí lo que está marcado en rojo en este recuadro, en este gráfico, es el lugar donde se puede poner el foco y la prioridad, pero sin olvidar las otras dimensiones. En la práctica, la inequidad, cuando miramos lo que se está haciendo, se representa de diversas formas. Entonces, cuando miramos el tema primera infancia, vemos distintos tipos de situaciones que se está dando, que se da desde cosas legales, como es cuántos días y quiénes tienen posibilidad de tomarse días por parto, por haber tenido un hijo, no los informales, no solo las madres, no los padres, pocos días. Y cuando avanzamos en ver cómo están funcionando los hogares para infancia, también vemos cuestiones de inequidad brutales. Una cosa es lo que pueden mandar los niños, los de clase media, media o media alta, respecto a protección cuando son de entre 0 y 4, y otra cosa es lo que pasa en los hogares, en lo que llamamos hogares en sectores pobres. Entonces, creemos que acá hay un tema muy fundamental, y ya para terminar, diría que si me dicen qué es lo que hay que hacer, yo diría que tenemos una agenda relativamente clara. Lo que es muy difícil es cómo hacerlo. Yo creo que el tema del qué, claro que el tema del qué sin el cómo, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Creo que pensar estas cuestiones de inequidad son fundamentales, verticales y horizontales, y creo que algunas de las cosas que mencionó la ministra hoy respecto a la coordinación, a la integración, es uno de los temas claves, pero yo marcaría como un tema central la territorialidad. Necesitamos un doble camino, de arriba hacia abajo, porque creo que en esto América Latina ha tenido cambios muy, muy importantes. Tenemos sistemas legales y normativos que yo creo que en estos últimos 10 años han cambiado fundamentalmente, pero necesitamos potenciar lo que va de abajo hacia arriba, y también necesitamos integrar lo que es la política económica y esta idea del crecimiento, es decir, muchos de nuestros países han tenido crecimientos extraordinarios en estos años, con un paralelo de decir, bueno, ¿cuánto este crecimiento implica para los sectores sociales? Y que esto no viene después de lo social. Entonces, estas son algunas de las claves que yo quería marcar, y en realidad les quiero agradecer fundamentalmente el haber estado y el haberme permitido estar acá y haber estado escuchándolos, y espero que algunas de las cosas que haya dicho sirvan para alguna de las luchas que estamos teniendo. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Leonardo Yáñez. Su nombre es el holandés venezolano que nos alienta y nos apoya aquí. Es muy interesante que haya holandés venezolano porque
Cada vez que vengo representando Holanda me preguntan, pero habla muy bien el español. Prende el micrófono. Es cierto. A pesar de ser venezolano. A pesar de ser venezolano, hablo muy bien el español. Bueno, lo hablo con un poquito de acento. Pero primero le agradecer al padre Gastón por recordarme que soy parte del viejo panel que se sienta aquí. Y en especial a Gaby y a Adrián, que nos ayudan a bajar el promedio de edad para que nos sintamos un poco más rejuvenecidos. Yo voy a comenzar como represento la Fundación Bernard Balir, y aunque en mi trabajo tengo ese privilegio de también representar mis propias creencias, y eso me da una libertad muy especial, quiero comenzar por hablar de cómo llega la Bernard Balir a pensar en niños pequeños. Bernardo Balir, ese hombre, nació judío. No lo escogió, nació en una familia judía. Una familia que lo estimuló, hizo un gran imperio de empaques que se expandió por todo el mundo. Barriles de petróleo, envases de jugo, de todo. Pero llegó una época en Europa donde, aunque fueras millonario, aunque fueras muy afortunado, si nacías judío, o quizás gitano, o quizás polaco, quién sabe, por haber nacido con una marca invisible, pero que te hacía marcar de eso, tenías menos privilegios y menos derechos. Y eso lo hizo huir de Holanda, ir a los Estados Unidos y descubrir que a veces los países que quieren ser democráticos, que quieren bienestar, marcan a algunos de sus ciudadanos, y esa marca puede comenzar antes de nacer. Y Bernard Balir, aunque fue afortunado en muchas cosas, estaba marcado desde nacer. Así que cuando él regresa, recupera sus bienes, él se da cuenta que las fortunas que se acumulan no pueden irse a la tumba con él, ni se les pueden dar fáciles a los hijos. Él dice, las fortunas tienen que regresar a las sociedades que las generan. Y crea esta fundación. Y uno de sus hijos capta la idea y se da cuenta, bueno, si queremos cambiar el mundo y si vamos a dar nuestras fortunas a las sociedades que las generaron, vamos a comenzar por donde los humanos comienzan, por los niños más pequeños. Y es cierto, nombraba a Eduardo Bustelo hace poco, y yo con él fue la primera vez que vi estadísticas claras de que la pobreza es niño y la pobreza es mujer. O sea que realmente, si no empezamos por esa parte, ¿cómo pensamos, cómo pretendemos cambiar la infancia? Bernard nació judío, pero muchos niños en Perú nacen pobres. Su cerebro tiene el mismo potencial de cualquier persona, pero nacen en el lugar equivocado, en la familia equivocada, y eso marca el destino de ellos. Sin embargo, si uno siempre ve ese elemento, uno podría perder algo importante de ese niño que nace en esa situación. Y es que el cerebro de ese niño pequeño, en los primeros 3 años, tiene una capacidad tan grande que si medimos la actividad cerebral, ahora que tenemos la tecnología para hacerlo, nos damos cuenta que ese niño menor de 3 años tiene una actividad mucho más grande e intensa que la de un estudiante universitario de filosofía o de matemática. Y está probado ya, porque ya tenemos los medios para probarlo. Cuando esta fundación se metió en este tema, el tema principal para nosotros, y sigue siéndolo, eran los derechos humanos de ese ciudadano. No había convención de los derechos del niño, había derechos humanos. Y esta gente pensó, un ciudadano que nace tiene que tener estos derechos y tenemos que garantizarlo. No es un problema de sus padres, no es un problema de sus vecinos, es un problema de toda la sociedad, que cada ciudadano tenga sus derechos. Que no vuelvan a aparecer los que piensen que uno sale marcado y al tener esa marca tiene que ser discriminado y condenado a la pobreza, a la miseria o al ostracismo. Es decir, era una visión, yo creo que anticipada en esa época, pero muy clara. Ahora sabemos que un niño pequeño logra todas esas proezas con muy poca actividad cercana, pero muy importante la actividad. Hay gente que dice, no, para poder hacer algo bien por un niño pequeño necesitamos un especialista con formación en no sé cuántas áreas, ciencias, cosas, porque el cerebro es tan complejo. Y es cierto, para entender el cerebro se necesitan grandes especialistas. Pero para que el cerebro funcione, un poquito de cariño, espacio para juego, hablar con ese niño, darle espacio para que explore, seguro, y librarlo de la violencia, no solo contra él, sino contra las personas que le rodean a él. Sabemos que cuando una madre sufre violencia, ese niño lo más probable va a tener desnutrición, va a tener accidentes graves, va a tener algunas enfermedades, y
por supuesto no va a salir en el examen médico, pero lo hemos visto ya estadísticamente que esas cosas van juntas. Entonces hay cosas que hay que abordar, que el padre Gastón mencionaba esta mañana, hay que abordar porque si se va a superar, esos elementos son parte de ser niño. No podemos ver el niño como una cuna, no podemos ver el niño como un pronoei o como un guaguasi. Un niño es un ser humano y todo lo demás son cosas que deben estar al servicio de que ese ser humano logre su capacidad plena. Entonces, si no es solamente pensar en más cunas, es pensar en cómo ese niño va a lograr lo que necesita. Tenemos que ver los resultados, tenemos que evaluar. Sé bien, para mí uno de los puntos más importantes de este evento y lo que me motivó a venir incluso fuera de mi rutina de viaje para compartir con ustedes, porque para mí aquí se marca un espacio muy especial. El espacio especial es comparable a cuando veo el presidente de la República que va al Congreso y rinda cuentas. Va y rinde cuentas. Esto es lo que hemos hecho, esta es mi gestión y tiene que buscar la aprobación o la desaprobación, tiene que presentarse. Aquí hay una especie de rendición de cuentas, pero quienes están rindiendo cuentas son bien inusuales, son ciudadanos. Son personas que desde el 2008 han estado organizándose. Y en el 2009 yo estuve cerca de ellos y los vi con sus frustraciones, sus sueños, sus ideas. Yo mismo no sabía qué iba a pasar allí. Pero lo interesante es que ellos llegaron a un acuerdo de 10 puntos. Y lo llamaron el Pacto por la Infancia. Y esos 10 puntos dicen que la primera infancia es primero, que no debe haber desnutrición, no se justifica que haya desnutrición, que no deben morir niños por males prevenibles, que tiene que haber más oportunidades para que los niños aprendan, para que se integren, que hay que apoyar a la familia y a las comunidades para que los niños no nazcan marcados, ya nazcan como ciudadanos plenos de derecho. Que la ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad. Fíjense que no sea solo gobierno, ciudadanía asume una responsabilidad. Que esa ciudadanía tiene que tener las herramientas y las posibilidades para vigilar que estos principios se cumplan. Que sería deseable, necesario, que la atención de la infancia no se sectorialice. Esto es educación, aquello es salud, esto es protección. No, el niño es único, sus necesidades son integradas y la atención tiene que ser integrada. Todos somos responsables. Decía también que tenía que reflejarse en presupuesto público el esfuerzo que se hacía para garantizar que cada ciudadano pequeño tenga acceso a las oportunidades para desarrollarse plenamente. Y que deberían los ciudadanos exigir en la agenda electoral una política concreta. ¿Qué va a pasar con los niños? Esto a mí me parece que es importante y lo pongo aquí y lo quería resaltar porque después de años en que hemos tenido esta sociedad muy grata, en la que hemos aprendido en las dos partes mucho, pero creo que nosotros más, porque sabíamos menos, que hemos aprendido mucho, una de las cosas que decimos, bueno, están rindiendo cuentas y yo agregaría una pregunta, cada una de estas cosas que mencionamos, ¿dónde estamos? Yo creo que los ponentes que me precedieron, sobre todo en la primera mesa, ya dieron cifras y probablemente si vamos a ir un 6, vamos a ir la OPS, la salud, vamos a ir otra cifra probablemente. Vamos a hacer dónde estamos en algunas partes. Hay otras donde todavía tenemos que evaluar. ¿Cómo está eso de que los ciudadanos somos responsables? ¿Quién está usando el infobarómetro para saber qué le pasa a la infancia? ¿Lo están usando los gobiernos locales? ¿Lo están utilizando las organizaciones civiles? ¿Los movimientos sociales? ¿Quién está usándolo? ¿Se usa para las campañas? ¿Se usa? Si no se usa, tenemos una tarea pendiente. Y eso para mí es lo que es evaluación y rendir cuentas. Es saber dónde estamos, por qué no nos ha funcionado, porque donde no nos ha funcionado no tenemos que hacer más énfasis. ¿Cómo vamos a hacer que funcione? Pero claro, si menciono esto y más, cuando vimos las estadísticas que se han mencionado hoy y que se seguirán mencionando, sabemos que Perú no es el país de las maravillas, que todavía la infancia tiene muchos desafíos, que hay mucho que lograr, pero también sería terrible que dijéramos que todo es negativo. Yo creo que aparte de ver los problemas que tenemos, que es muy importante ver los problemas para solucionarlos, también hay que ver cuáles son los potenciales para buscar las soluciones. Porque si nosotros decimos, el PRONOEI es la gran solución, a mí me encanta el PRONOEI, o sea, yo copié esas ideas para mi país, las usé en otros países, me gustó mucho la idea, pero a veces no funciona. A veces los niños van a PRONOEI y no aprenden. A veces van ahí y lo que tienen de calidad no es buena calidad. Es una realidad. Entonces, si nosotros
defendemos la institución por sí, pero no vemos los elementos que la hacen de calidad, podemos estar perdiéndonos y asumir la institución como la verdad absoluta. Invertimos, hacemos más escuelas, pero la calidad de la escuela la dejamos para después. No, servicios solo es bueno cuando tiene calidad. Y la institución funciona cuando da resultados. Entonces, esto es un poco, creo que hay que ver. Y los potenciales son los que nos abren camino. Yo quisiera hablarles de un mundo ficticio. Imagínense un país, yo quiero que ustedes piensen, ¿qué se imaginan ustedes cómo sería un país así? Imagínense un país donde la policía, un cuerpo de policía, decide hacer una introspección sobre sus prácticas en sus propias familias, en la familia de los propios policías. Ellos averiguan qué ellos piensan de la violencia, qué ellos piensan de sus mujeres, de sus maridos, cómo educan ellos a sus hijos y toman conciencia de las cosas que ellos hacen que podrían hacer daño a sus propios hijos y familia. Imagínense un país que hace eso, que se atreva a tomar ese paso de autocriticarse, de verse, para buscar cómo lo va a mejorar. Y decían, no vamos a mejorar. Imagínense eso, una policía. Imagínense ministros religiosos, guías espirituales, sacerdotes, que en lugar de esconder los problemas de su feligresía, de su constituyente, deciden, vamos a enfrentarlo, vamos a saber cuál es la verdad que tenemos y vamos a ver cómo cambiamos esa práctica. Vamos a hacernos buenos ciudadanos. Y no vamos a parecer buenos, sino que vamos a ser buenos. Imagínense ese mundo donde las iglesias deciden tomar esa decisión. Imagínense un mundo donde la armada de guerra pone sus barcos al servicio de servicios de salud, de educación, de protección, y los manda por ríos bien difíciles en la selva lluviosa para que lleguen a comunidades donde nunca llegarían servicios y tener por lo menos un contacto con la gente que sufre, que vive, que hace cosas y que la gente no se entera. Y la armada, en vez de estar echando tiros y matando gente, están llevando gente a que haga un servicio social, están construyendo un país donde no existe cosa. Voy a seguir. Imagínense un mundo donde los niños se ven obligados a tener que salir a trabajar, porque aunque está prohibido que trabajen, sus necesidades y las de su familia les empujan, los obligan, ellos tienen que hacer algo. A veces lo hacen por gusto, pero muchas veces lo hacen por necesidad. Y esos niños que van allí tienen padres, pero los padres se levantan a las 3 de la mañana, buscan hojas para hacer juanes, van al mercado, a las 9 de la noche regresan a la casa, golpean a los niños para que se duerman y ellos poder descansar unas 4 o 5 horas para volverse a levantar a las 3 de la mañana. O sea, esos niños tienen unos padres que golpean para dormir, pero que no los cuidan durante el día. Ok, probablemente si se le damos esto con una noticia a una emisora amarillista diría, los padres desalmados que hacen estas cosas, vamos a enseñar a los padres lo que es el derecho de los niños. Pero yo me pregunto, nosotros como sociedad que lo estamos viendo, ¿qué hacemos? Imagínense que son niños que están trabajando, se organizan y ellos mismos empiezan a darle a sus otros colegas niños lo que ellos no han podido tener de sus padres, o lo que los padres muchas veces no le pueden dar. Esos niños empiezan a asegurarse que sus compañeritos o sus hermanitos más pequeños no van a pasar hambre. Los llevan al mercado para que vean a sus padres. Los apoyan después de la escuela para que jueguen y aprendan a recrearse. Y esos niños reduzcan la mortalidad de niños en lugares terribles, anegados, solamente cuidando a los niños mientras los padres salen para que no se ahoguen, para que no se mueran de frío, para que no sean víctimas de violencia externa. Imagínense un mundo donde eso pasa. Imagínense un mundo donde artistas, personalidades, celebridades se reúnen y hacen una campaña pública gratuita, componen canciones, asisten a eventos, llaman la atención de la gente. Imagínense que los sistemas de transporte público de esa ciudad pasan publicidad diciendo no podemos golpear a nuestros hijos. Golpear a los hijos no es educarlos, hay otra forma. Imagínense un mundo que ocurre donde esas cosas pasen. Ese mundo y ese país es un país excepcional. No ha resuelto sus problemas, pero tiene un potencial y si nosotros no vemos el potencial, nosotros podríamos estar perdiendo una gran oportunidad, porque seguimos pensando que el gobierno va a traer la solución y nos olvidamos que a veces son los ciudadanos los que dicen cuál es el programa y exigen a los políticos cuál es la agenda a seguir. Esto es lo que yo veo de especial en este grupo de ciudadanos, ciudadanos notables, que se reúnen, se organizan en función de un pacto, les exigen a los candidatos presidenciales que firmen el pacto y se apeguen a esto, y se reúnen después de ciertos años
antes del siguiente ciclo electoral para saber dónde estamos y qué vamos a exigir. Cuando vienen nuevas elecciones, ¿quién va a ser? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo nosotros vamos a asegurarnos que estas inversiones, estos problemas que hoy estamos identificando, estas soluciones que se están dando, cómo vamos a hacer para que entren en esa agenda y se cumpla y se respete? ¿Cómo vamos a hacer para que otros ciudadanos se sumen? Entonces, yo pienso que en este punto lo puedo parar porque si algunos de ustedes no se imaginan cuál es ese país, probablemente estamos fallando en comunicación. Y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos. Porque el país puede estar más cercano a lo que nos imaginamos y quizás no es ficticio. La Fundación Bernard Van Leer no le ofrece soluciones a los países, ni siquiera a ustedes. Como institución, créanme, no tenemos toda la experiencia que ustedes tienen. Hemos pasado por muchos países del mundo y vemos cosas. Y nuestro papel muchas veces más importante es contar historia. Yo vengo aquí y les hablo de la India, o les hablo de Tanzania, o les puedo hablar de Holanda o de Portugal. Y cuando voy para allá les hablo de Perú o les hablo de Brasil. O sea, ustedes hacen las historias, nosotros aprendemos, necesitamos saber qué pasa. Ese es un poco el punto que nosotros tenemos. Pero lo que es básico es que así como tenemos una agenda de no interferir, no imponer soluciones, tenemos una agenda muy delicada de escuchar a quienes tienen que dar las soluciones. Y esa gente que tenemos que escuchar muchas veces son las personas que queremos beneficiar. Si no les escuchamos, ¿cómo sabemos si les estamos ayudando? Eso está muy bien, incluso con niños, con adolescentes, con mujeres podemos saber. Pero cuando se trata de niños pequeños que no hablan, por aquí hay un bebé que ha asistido a todo el programa de hoy. Y yo estoy seguro que el bebé no está escuchando, están cosas muy importantes, su cerebro está muy ocupado. Pero no solamente él no escucha, sino su mamá tiene que escuchar a rato porque ella quiere escuchar, pero tiene que atender al bebé. ¿Okay? Entonces, lo que hace que nosotros y que este movimiento tenga sentido es porque nosotros tomamos la voz de ese niño. Ni siquiera sus padres siempre lo pueden representar. La sociedad civil, la sociedad tiene que representarlo. Y cuando hablo sociedad, hablo de esa policía, hablo de los empresarios, hablo del sector público. Claro, aquí hay muchos funcionarios públicos y exfuncionarios públicos que conozco de muchas otras vidas. Hablo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿hasta cuándo vamos a vivir haciendo espectáculos? Vamos a utilizar lo que tenemos el poder para informar a los ciudadanos, para hacerlos más fuertes en sus demandas. ¿Okay? Hablo de las Fuerzas Armadas y hablo de las organizaciones y movimientos sociales, sean de niños, sean de mujeres, sean de adultos, sean de profesionales, pero todos tenemos que tomar una parte. Y esto para mí es lo que me parece más excitante de este desafío. Y es lo que yo quisiera dejarles. Es decir, no puede haber una solución efectiva y sostenible si las personas que son afectadas, directa o indirectamente, no son parte de la solución. Según eso les doy las gracias. Espero no haberme cedido el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Le pedimos ahora que use la palabra el señor Adrián Díaz, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Padre Gastón, Gabriela, Salvador, Alberto, Leonardo. No creas que equilibro tanto la edad de la mesa. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación para participar en este foro y sobre todo felicitar la enorme y quijotesco esfuerzo de armarlo. Sabemos perfectamente lo que significa armar una movida de este tipo y la relevancia y la importancia que tiene en estos momentos y en todo momento tratar de insistir, de colocar el tema de infancia en el más alto nivel de la agenda política y social. Es difícil sintetizar, creo que me dijeron que tenía 10 minutos, probablemente en un ratito ya me pasan el papelito. Sintetizar lo que se ha discutido en la mesa, lo que ha planteado Alberto y Leonardo y lo que se venía diciendo también en el panel anterior. Pero voy a tratar de hacer una apretadísima síntesis tratando de destacar los aspectos más significativos que a mi juicio presentaron los dos expositores y que tienen muchos puntos de contacto. En primer lugar, creo que ambos colocaron el tema de derechos, o sea, y eso no lo podemos olvidar desde ningún punto de vista.
no es que hacemos esto porque somos buenos, tenemos ganas, tenemos onda, nos gustan los chicos, no, lo hacemos porque aparte de eso tenemos la obligación como sociedad, desde los distintos espacios que nos estemos desempeñando, tenemos la obligación porque nos obliga la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos Humanos, así que eso es una cosa que no podemos eludir de ninguna manera. Se mencionó los 25 años de la Convención, que próximamente se van a cumplir, y también el doctor Uriel García mencionó Alma Ata, que es esta conferencia internacional en 1978 que marcó, planteó el marco conceptual de la atención primaria en salud. Y si nos ponemos a rendir cuentas con unos y otros, las dos, tanto la Alma Ata como la Convención, seguramente vamos a pasar un poco de roche. Hay un chiste de humor negro, digamos, en la salud pública, que dice que en el 78 no se hablaba, en realidad fue un problema de traducción, no era salud para todos en el año 2000, sino salud para todos dentro de 2000 años. Si fuera así, entonces estaríamos un poco más a salvo de la crítica. Digo, un chiste de humor negro, pero en realidad lo que nos trata de colocar es frente a una realidad en la cual estamos fallando todos como sociedad. Entonces eso me parece que es clave, y lo que mencionaba Alberto, de un poco del desfasaje entre lo normativo y la realidad. Sin lugar a dudas son importantes avances el tema de que se haya definido, que el mundo, las naciones hayan acordado tanto la Convención como los derechos de los derechos humanos o Alma Ata, pero es el momento de empezar a rendir cuentas sobre eso, y eso va a ser el último punto. Otro tema que ambos planteamos es el tema de la cuestión de el inicio, cómo estamos planeando el inicio, tanto de las reflexiones de Eduardo Bustelo, como lo que mencionaba Leonardo de la contundente evidencia de la neurociencia sobre lo que ocurre desde la etapa gestacional, incluso hasta pregestacional, y la posibilidad de un individuo alcanzar el máximo potencial genético para el cual venía programado. Y sin lugar a dudas los primeros años son fundamentales en ese proceso. También es importante que en realidad no solamente los primeros años, también digamos, no todo acaba en los 1000 días, y esto creo que es algo que muchos insistimos, o sea, el tema de los 1000 días es un eslogan que está en boga, o sea, los 1000 días son la inversión de la etapa gestacional hasta los 2 primeros años de vida, porque ahí hay mucho que se juega, pero hay vida después de los 2000 días, entonces, y si bien la posibilidad de revertir ciertos daños, injurias que ocurren en esa etapa es mucho más difícil y mucho más costoso, no podemos pensar que pasados los 1000 días, bueno, ya no hay nada que hacer y bueno, queda a la buena de Dios lo que ocurra con esa persona. Eso me parece que es un elemento muy importante, porque a veces ultrasimplificamos algunos enunciados y eso nos puede llevar a pensar que lo que no se hace ahí se perdió para siempre, y ese individuo que pasa, ¿no? Están sus derechos, sus posibilidades, etcétera, y las responsabilidades. Entonces, bueno, eso me parece un elemento central, efectivamente, de plantear desde toda perspectiva, repensar ese inicio. Y está otro elemento también muy interesante sobre la infancia como categoría emancipadora. Eso me parece que es central, pero es muy complejo, o sea, el planteo que eso nos implica a los adultos. Es una interpelación, un desafío, un reto a repensar desde otras perspectivas, desde otros paradigmas. Foucault decía que todas las relaciones son relaciones de poder, y eso también aplicaría a las relaciones entre los niños y los adultos. Cómo se está jugando esa relación. El padre Gastón hablaba en el bloque anterior, yo dije me iban a pasar el papelito, ya sabía.
el bloque anterior sobre el tema del castigo corporal como método disciplinario. Bueno, eso es, no solamente es un daño espantoso que se le inflige a un niño, sino también es un mensaje de cómo resolver los conflictos. O sea, cuando un adulto le pega a un niño, aparte de que no sirve, y que vulnera derechos, le está diciendo, cuando seas grande en la vida, cuando tengas un problema, resolverlo a los golpes, porque es la forma más fácil, y en todo caso tratar de que tu adversario sea más chiquitito para vos poderlo. O sea, entonces el mensaje que como sociedad, como familia podemos estar planteando en ese sentido es muy complicado, pero también es difícil la cuestión de cómo hacemos este juego entre las relaciones de poder con los grados de libertad que estamos dispuestos a otorgarles a los niños para también tomen un poco, sean partícipes activos de su destino. Esto no es fácil de ninguna manera, creo que, reitero, es un desafío gigantesco que se nos vuelve a los adultos pensar esto de la categoría emancipadora y cómo se establecen esas relaciones de poder. Lo otro central es lo de poder y equidad. Estamos en la región más inequitativa del planeta. Está claro que ya desde los 90 que la idea del chorreo no funciona y que los desarrollos económicos, evidentemente tiene que haber desarrollo económico y crecimiento económico, pero eso por sí solo definitivamente no alcanza, sino hay que ver en definitiva, cómo se distribuye esa riqueza y también cómo se distribuye ese poder. Se mencionó la multidimensionalidad de la pobreza y paralelo a eso la necesaria multirespuesta o intersectorialidad o respuesta multinivel, tanto en los niveles políticos como en los distintos sectores sociales. Eso justamente va muy ligado a entender la pobreza como una categoría muchísimo más compleja que solamente $1 por habitante, por año, etcétera, etcétera. O sea, eso es muchísimo más complejo. Y en la niñez, también en los adultos, pero en la niñez se agrega otra complejidad más, que habitualmente no la tenemos en cuenta, y es que no es lo mismo haber nacido pobre y después haber salido de la pobreza que haber nacido no pobre y haber entrado en pobreza, o que haber sido siempre pobre o que no haber sido nunca pobre. O sea, a la multidimensionalidad de la pobreza se agrega una complejidad más, que es cómo, o sea, uno no es pobre para siempre ni no es no pobre para siempre. Entonces, esas variaciones en la infancia, un hogar que cae en pobreza genera un desbarajuste familiar tremendo, o un hogar que sale de la pobreza requiere acomodamientos también particulares. Con respecto a la intersectorialidad, ya voy terminando, Matus, que es un planificador chileno, decía, la universidad tiene departamentos, el Estado tiene sectores y la realidad tiene problemas, y que no necesariamente ni un sector ni un departamento académico puede resolverlo. Justamente viene a cuento de esta complejidad de cómo se abordan los problemas reales de la gente. Y el último punto que me parece central es lo de la rendición de cuentas. Y esto nos involucra también a todos. O sea, todos tenemos que rendir cuentas, tienen que rendir cuentas. En el primer panel se mencionó el tema de los políticos, el poder político. Hay que arrinconar, una de las participantes, hay que arrinconar a los políticos. Bueno, no sé si habría que arrinconarlos, pero sí hay que pedirle rendición de cuentas, pero también a la cooperación internacional. Yo soy parte de una organización internacional, también a la sociedad civil y también al sector privado. Porque precisamente, como los dos expositores mencionaron, en realidad el tema de la niñez es un problema que involucra absolutamente a todos. Este viaje imaginario que nos planteaba Leonardo de un país ideal, etcétera, etcétera, nos está diciendo que esto no hay que mirar para un costado, para arriba, para abajo, sino tenemos que mirar entre todos cómo se repiensa una sociedad con una niñez que
pueda gozar de los máximos beneficios, de las máximas posibilidades para desarrollarse al máximo de su posibilidad. Leonardo lo escuchaba cuando estaba viniendo para acá en RPP, que hablaba de lo local, de pensar, digamos, uno se sorprende en nuestra América Latina que las casas están con rejas y con... Francesco Tonucci, un educador que seguramente muchos de ustedes conocerán, habla de la ciudad de los niños, de repensar la ciudad, el espacio público, de la perspectiva de los niños, que si es bueno para los niños, es bueno para todos. Entonces, involucra desde las autoridades hasta los vecinos. Si cualquiera de nosotros ve que a un niño lo están castigando, hay que meterse a decir, mire, usted no puede hacer eso. Claro, se va a ganar una bronca con ese adulto, pero no podemos estar ausentes de esa situación. Y cierro con esto que mencionaba el padre Gastón, que decía al inicio, ojalá Perú hubiera invertido tanto en infancia como en minería. Seguramente sería bien interesante, pero también esto traigo algo para complejizar más toda la discusión, y es precisamente un tema que está un poquito ausente, pero de la discusión en general, de la discusión en nuestros países, pero es cada vez más vigente, y acá particularmente en Perú, porque dentro de pocos meses se va a realizar la COP20, esta cumbre del medio ambiente. Pensar el tema de ambiente y niñez es fundamental y es central. La agenda del ambiente y la niñez es la agenda de los próximos 50, 70 o 100 años. Los niños son los más afectados definitivamente por los problemas ambientales, por muchísimas razones, por su composición corporal, por la cantidad de alimentos que ingieren por unidad de peso, por la cantidad de líquidos, por la superficie corporal, porque están más en contacto con el suelo, porque se llevan toda la boca, por lo que querramos. Todo lo que tiene que ver con el ambiente impacta mucho más severamente en los niños que en los adultos, más allá del peso que le vamos a dejar como el calentamiento global. Pero quiero decir, tenemos que llegar a la ecuación entre desarrollo económico, porque esto ha sido en la política nacional, digamos, mucha atención, ¿no? En el último tiempo, de favorecer la inversión, que por supuesto esto nadie lo duda, vinculado también a algunos controles ambientales, en fin, hubo todo un debate muy importante. Tengamos en cuenta que sin crecimiento económico, por supuesto, es muy difícil hacer cosas, pero hay que ponderar los riesgos, los beneficios y sacar la mejor ecuación por todos nosotros y por nuestra niñez. Muchísimas gracias. Vamos a terminar pues con una figura joven que nos baja el promedio a todos, ¿ya? Con Gabriela Guerrero de UNICEF, para que nos dé sus luces nuevas en estas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, gracias al Grupo Impulsor por la invitación y al panel por darme también la oportunidad de balancear en temas de género y de edad, ¿no? Yo voy a tomar uno de los puntos que estaba mencionando Leonardo, que es del Pacto Ciudadano, ¿no? Que es más relacionado a los presupuestos. Un poquito el sesgo, ¿no? Que llevo yo siendo economista, pero que es sumamente importante, ¿no? Como Paul, nuestro representante, siempre dice, si uno no está en la mesa discutiendo algunos de los temas, probablemente uno estará en el menú. Entonces, pueden haber políticas, pueden haber prioridades, pero si esto no se logra concretar en recursos asignados, porque para todos se necesitan recursos, entonces las políticas, las prioridades se pueden quedar ahí. Entonces eso es un poquito la orientación de los comentarios que voy a dar, ¿no? Esto es muy importante, como se mencionaba, en especial este año, que es el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? El avance que la región y que el mundo está haciendo en el cumplimiento de los derechos es algo que todo el mundo nos estamos preguntando, ¿no? Tanto de los avances, pero también de los desafíos. Este año también se está iniciando la elaboración de una observación general para el artículo 4 de la Convención, que es específicamente relacionado a los recursos financieros que los estados están asignando para la realización y para garantizar que todos los derechos de las niñas y de los niños sean cumplidos.
Entonces es muy importante esta observación general porque va a orientar un poco más en qué consiste y cómo los estados deben hacer cumplir este artículo. En el Perú se ha avanzado mucho y nosotros en nuestras conversaciones que tenemos a nivel regional y global siempre salen peticiones de poder hacer un intercambio de experiencias, ¿no? El Perú es conocido por reducción de la mortalidad infantil, reducción de la desnutrición crónica, cómo en tan pocos años han también podido incrementar el acceso a la identidad, al DNI en todo el país. Aunque, por supuesto, como ya se había mencionado, hay varias brechas, ¿no? Hay brechas, inequidades y en muchas zonas todavía no todos los niños tienen un acceso a la identidad. También la anemia se ha estado incrementando recientemente, la mortalidad neonatal es uno de los grandes desafíos. Entonces hay avances en temas de políticas y de planes, pero también hay desafíos. Ahora, si a estas estrategias no se les asignan los recursos necesarios, entonces podemos ver en discusiones, en conceptos, pero no realmente se logran a ejecutar. Y ese es uno de los grandes desafíos que estamos viendo en el país y en varias de las regiones también, ¿no? Quisiera retomar 3 argumentos que usualmente se utilizan, o sea, se mencionan, de por qué invertir más en la primera infancia. Pero no solamente por mencionar estos argumentos del por qué, pero sino también un poquito contestando a la pregunta que el padre Gastón hacía, ¿no? El cómo ahora se necesita realmente avanzar para la reducción de la pobreza, ¿no? Y la reducción de la pobreza multidimensional infantil aquí en el Perú. El primero de estos es el argumento ético, ¿no? Esto tiene un principio, un enfoque de derechos y está basado en valores, ¿no? Pero lo menciono porque hay una especie de conceptual que puede haber divergencia con argumentos económicos, ¿no? De eficiencia y eficacia del gasto, ¿no? Estamos invirtiendo el presupuesto, los recursos asignados de manera eficaz, eficiente, o estamos invirtiendo los recursos para que todo niño y toda niña pueda realmente tener acceso a una educación, una salud, acceso a la protección, etcétera. Y esto me parece importante porque es un tema conceptual, ¿no? Usualmente en economía, muy pocos de nosotros en nuestra formación hemos tenido cursos de derechos, ¿no? La formación ahora en las diferentes carreras de economía que uno ve en Perú, pero también a nivel global, hay muy poco de esto. Y uno sale con unas ideas, con unos supuestos, modelos, pero el tema de derechos está fuera, ¿no? Yo, en lo personal, siendo economista, he estado muy involucrada he estado más involucrada en temas de derechos, pero esto ha sido parte de mi experiencia en estar trabajando no solamente con UNICEF, pero también en otras organizaciones. Entonces hay necesidad de reforzar y de entender estos marcos, diferencias conceptuales. Entonces, cuando estamos hablando de una presupuestación por resultados, una gestión por resultados también, y queremos mejorar la gestión de los recursos públicos, ¿de qué estamos precisamente hablando? Y aquí hay que balancear el tema de mejor asignación de los recursos públicos no puede ser una condición para la no realización del derecho de un niño y de una niña. El segundo argumento creo que es también muy importante, se estaba mencionando hoy día, el padre Gastón mencionó el tema electoral, y es el argumento político, ¿no? Que esto no solamente ayuda a tener una mejor cohesión social, pero también a la consolidación democrática de los países. Y sí, muchos de los políticos, a lo mejor un poquito más en México que aquí en Perú, pero sí toman mucho el tema de infancia y lo mencionan en sus campañas, ¿no? En lo personal, mi madre estuvo muy involucrada, ella estuvo en la política por varios años y el tema de la infancia era clave en muchas de las campañas. Sin embargo, a la hora de concretar, cuando ya son los candidatos electos y entran a gobernar, ahí las prioridades cambian y es uno de los desafíos que también encontramos aquí en el Perú, ¿no? O sea, el priorizar a la niñez no solamente en sus planes
de gobierno y en las campañas, pero también efectivamente en la administración y en todo el periodo de gobierno, ¿no? El tercer argumento, que es el económico, que ya se mencionó, es que todos los que estamos aquí lo sabemos muy bien, que es muy importante y es no solamente éticamente, políticamente, un enfoque de derechos, invertir en la primera infancia, pero es lo que usualmente y lo que se conoce como el argumento económico y lo que Heckman, ¿no?, Premio Nobel de Economía, ha estado estudiando mucho. La rentabilidad en la primera infancia es enorme, ¿no? Entonces, cualquier inversionista que quisiera invertir en un proyecto, en un portafolio de inversión, o sea, se da cuenta que la rentabilidad en la primera infancia va de 6 a 17%, ¿no? Esto es sumamente enorme. Pero usualmente se ve la economía o el tema económico por separado del tema social, ¿no? Y estos dos aspectos, estas dos áreas están sumamente integradas, mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, todo lo económico, todo lo social afecta puramente en lo económico, ¿no? Cuando se habla de competitividad aquí en el país y cuando el gobierno se preocupa por mejorar la competitividad para poder tener más inversión, tanto privada, tanto nacional como extranjera, el no invertir en la primera infancia va a repercutir en que no va a haber mayor competitividad en un mediano plazo y en un futuro, ¿no? Entonces, esto está tan estrechamente vinculado que es importante también resaltar estos dos vínculos. Recientemente, hace un par de semanas, se lanzó un estudio sobre el gasto público en la niñez y adolescencia. El padre Gastón nos hizo favor de acompañarnos. Pero ¿por qué es esto importante? Porque ha sido un esfuerzo conjunto entre diferentes sectores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza e UNICEF, en tratar de hacer una aproximación a cuánto el Estado está invirtiendo para la realización de los derechos de la infancia, ¿no? Y aquí no solamente estamos viendo el cuánto, aquí en realidad estamos haciendo cómo se está haciendo cumplimiento al artículo 4 de la Convención. Algunos de los principales resultados, en realidad tengo unos pequeños minutitos, pero para dar algunas cifras que Leonardo estaba solicitando, pero el Perú invierte aproximadamente el 4% de la riqueza de este país van a la niñez y adolescencia, es decir, 4 soles de cada 100 que se producen aquí en el país van destinados a mejorar las condiciones de la niñez y adolescencia, ¿no? En comparación con otros países, esto es relativamente bajo, ¿no? O sea, todavía hay un espacio ahí por hacer realmente, no lo que se está invirtiendo en la niñez y adolescencia, ¿no? Y aquí nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Es esto suficiente? ¿No? ¿Se está ejecutando de manera conveniente, ¿no? Y está teniendo un impacto, ¿no? Son preguntas que uno tiene que hacer para poder elaborar algunas de estas herramientas. De los recursos que se están destinando a la niñez, adolescencia y a la infancia, en realidad el 37% va puramente a primera infancia, o sea que el país sí está priorizando a la primera infancia en general, ¿no? Sin embargo, hay algunas brechas, ¿no? No hay financiamiento para muchas áreas, como es el área de protección, ¿no? Si uno categoriza el presupuesto por diferentes principios, los principales derechos, el derecho a la protección es el que recibe 1% o menos del 1%, incluyendo el derecho a la participación. Entonces, eso ahí todavía tenemos una brecha de financiamiento, ¿no? En otras áreas hay recursos y el problema es la ejecución, ¿no? Y la calidad de esta inversión y de esta ejecución. Cada sol que está saliendo, ¿está realmente siendo invertido de manera eficiente? Es una de las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Y bueno, y está el tema de la rendición de cuentas, que ya se ha mencionado, que es sumamente importante, ¿no? Que aquellos recursos que se han destinado sean ejecutados específicamente a lo que han sido destinados, ¿no? En la revisión del presupuesto que hemos hecho, hemos encontrado que hay actividades, hay muchas
muchas partidas del presupuesto que no necesariamente están vinculadas para aquello se tienen que destinar. Entonces, eso es un compromiso de todos, como se estaba mencionando, es parte de la vigilancia y el control que tiene que haber por parte del Estado, pero también la vigilancia social, ¿no? La vigilancia que tiene que hacer cada ciudadano también para asegurarse que los recursos que están ahí invirtiéndose realmente sean efectivos, ¿no? Con eso quisiera terminar y muchas gracias. ¿Algún comentario de la mesa, padre, sobre este panel? No, yo estoy muy alegre porque lo que se nos ha dado acá es realmente bien sólido y bien variado, ¿no? Creo que nos han enfrentado con todo un panorama que es bueno, y creo que nos han dado un material para en las mesas ir trabajando, ir buscando soluciones, ¿no? Y caminos, sobre todo, frente a este problema que parece pues como urgente, ¿no? Gracias, padre. Bueno, por mi parte yo quiero reportar lo que está sucediendo en el chat. Está muy activo, hay muchas opiniones, sugerencias y una principal recomendación al panel, pero creo que como usted lo dice, va a ser más para el trabajo de las mesas de trabajo que empiezan hoy en la tarde, es cómo aterrizamos a esto, a un compromiso local, a un compromiso del distrito, cómo hacemos realidad todas estas informaciones. Entonces creo yo que esta posibilidad la vamos a tener hoy en las mesas de trabajo. Más te quiero, más te respeto. Insultos, golpes, nadie me escuchaba. Triste, asustado, así crecí. Ahora que soy padre ya no quiero que esto se vuelva a repetir. Más te quiero, más te respeto. Más te quiero, más te respeto. Hasta Wanguna Kuiki, hasta Wangyu Pai Chaiki. Siempre soñé con una familia ejemplar, con un hogar con tranquilidad, donde el cariño fuera habitual, se conversara de los problemas, se comprendiera sin criticar. Voy a decir que la violencia no entrará nunca más. Hay que vivir una canción que nos ayude a construir un país, mi país. Tengo unos padres que me valoran, me animan siempre a mejorar. Vivimos juntos, nos respetamos. Yo soy capaz y puedo ayudar a mejorar mi comunidad. El respeto renueve el amor en casa, la confianza renueve el amor en casa. Dialogando renuevo mi amor en casa, trabajando juntos lo podemos lograr. Más te quiero, más te respeto. 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 Renueve el amor en casa. Coopera Infancia.